Un saludo especial, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. En esta ocasión vamos a continuar con nuestro estudio expositivo del Evangelio de Juan, en los versículos específicos del 51 al 59 del capítulo 6 del Evangelio de Juan. Hasta el momento hemos abarcado alrededor de 25 versículos en el estudio que lleva como título El pan de vida. Este inicia desde el versículo 25 y hasta el momento hemos llegado hasta el verso 50, estudiándolo y tratando de desgranar cada aspecto del mismo para poder entender la naturaleza de esta discusión, de este debate, que se da principalmente entre la multitud de judíos que siguió a Jesús hasta Capernaum, después de haber participado de aquel famoso milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Ahora le seguían por devoción, le seguían porque querían entregar su vida al Mesías, le seguían porque querían ser súbditos del Rey de Reyes y Señor de Señores. No, el Señor los reprendió porque lo buscaban solamente porque les daba de comer. Tal como estudiamos anteriormente, lo que a ellos los movía a buscar a Cristo era el hambre que tenían. Eran sus deseos y pasiones naturales. Pero no era su necesidad espiritual la que los movió a buscar a Cristo. No fue la debilidad espiritual que había en ellos y la condición por la cual ellos necesitaban a Cristo que los movió a buscar a Cristo. Solo lo hicieron por interés, lo hicieron por bienes, por beneficios. Y a lo largo de este estudio hemos podido ver una serie de doctrinas. Realmente todo el texto está plagado de riqueza doctrinal. Para, por muchos ejemplos hemos visto la naturaleza pecaminosa del hombre. Hemos visto la incredulidad en todas sus formas. Burlas, cuestionamientos, exigencias. A pesar de haber dado señales Cristo, aún así los judíos pedían más señales. Algo muy común en aquel que es incrédulo. Además de esto, hemos podido ahondar en la soberanía de Dios, en la salvación del hombre. Es exactamente este contraste que presenta el texto, el hombre mostrando tal incredulidad, que deja claro que por sí mismo no puede buscar a Cristo, de que por sí mismo no puede correr a Cristo como el mediador entre Dios y los hombres, de modo que la única manera que el hombre se puede acercar al Señor es a través de la obra soberana del Padre, que le da al hombre el don de la vida, el don de la regeneración a través del Espíritu de Dios, de modo que puede ver a Cristo con atractivo, con deseo, con anhelo de tenerle, con anhelo de buscarle y especialmente con una conciencia clara de su necesidad espiritual. Él entiende que está totalmente perdido sin Él y puede ver con claridad la identidad del Hijo y no como aquí se presenta en muchas ocasiones, en el cual paulatinamente el pueblo judío pasa de creer que Él es el rey o el profeta prometido a Moisés y luego creer que es un don nadie, que es un hijo de una familia que conocemos de Nazaret. Y qué bueno puede nacer de allí, qué bueno puede salir de allí. Hasta ese punto llegó el hombre. Y a esto llegamos.
Llegamos al avance de los versículos 51 en adelante. Pero antes de adentrarnos a este estudio, ¿qué tal si tenemos un momento de oración? Señor Padre nuestro, te pedimos en este momento, primeramente, que tú bendigas tu palabra, que tú bendigas el mensaje que vamos a exponer en esta oportunidad que tú nos brindas. Sabemos que es tu gracia, sabemos que es tu misericordia y te exaltamos y te glorificamos. Estamos profundamente agradecidos contigo, Señor, de que a pesar de las circunstancias, tú nos mantienes aquí y nos das la oportunidad de anunciar tu nombre. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada uno de los que escucha este mensaje y que edifiques y exhortes a tu pueblo, a tu iglesia, a través del mismo. Ayúdame a mí, Señor, a poder expresar correctamente tus verdades. Y, Señor, ayuda a mis hermanos a poder comprender tu revelación en las Escrituras. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Leamos las Escrituras en Juan 6, versículos 51 hasta el 59. Dice así la palabra de Dios. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Abordando los primeros versos específicamente, la aseveración de Jesús en el verso 51. El primer verso inicia con la quinta pronunciación de Jesús, en la cual dice, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Esto lo podemos ver en el verso 33, el verso 35, el 48 y el 50, que ya hemos estudiado. 4 veces anteriores se menciona a Jesús como el pan de vida. Jesús se da a conocer como tal. Hasta este momento, esta pronunciación ha causado crítica y murmuración de los judíos. Tal como hemos estudiado, Jesús se muestra como la necesidad imperante del pueblo judío, demostrándoles que Él ha sido enviado por el Padre como una bendición celestial al mundo. Luego el Señor exige, tal como hemos visto antes, que los hombres participen del alimento provisto por Dios. Es aquí donde tocamos la responsabilidad del hombre.
Y me gustaría hacer una aclaración en esta sección. La responsabilidad del hombre no se puede entender como una virtud innata del individuo. No. Cuando el Señor dice, el que comiese del pan, está diciendo que es necesario que comamos del pan o morirán, o moriremos. Si esta frase hasta el momento, el de yo soy el pan de vida que descendió del cielo, ya era polémica, aún más sería la siguiente que iba a decir Jesús. Cuando él dice en el verso 51, el pan que yo os daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Hasta ahora el Señor solo había dicho que Él es el pan de vida, pero ahora describe en qué sentido Él es el pan. ¿Qué quieren decir estas palabras de Jesús? Jesús apunta, y lo más seguro es a su sacrificio, a un sacrificio. Primeramente porque constantemente en estos versículos se va a hacer referencia a su carne y también a su sangre. En el verso 51, como la leímos, el pan que yo daré es mi carne. El verso 53 va a decir la carne del Hijo del Hombre y su sangre. El verso 55, su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. El verso 53, nuevamente hemos de comer su carne y beber su sangre. De nuevo el verso 54 y 56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre. Y al terminar el verso 58, la metáfora del pan, dice, el que me come de este pan, el que come de este pan. De modo que vemos esa referencia constante, tanto al hecho de que Él es, el pan es la carne y su sangre que Él va a entregar. Ahora, para iluminarnos aún más con respecto a esto, vemos la última porción de este versículo, la última parte de este verso, donde deja claro que es una entrega voluntaria con un propósito. Dice el verso 51 al final, la última sección. El pan que yo os daré es mi carne, y dice, la cual yo daré por la vida del mundo. El cual yo daré por la vida del mundo. ¿Esto no nos parece familiar? ¿No lo hemos visto antes en otros versos? ¿Cuántas veces no hemos escuchado palabras similares? Por ejemplo, Mateo 20:28, el Señor dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Gálatas 1:4, el apóstol Pablo dice, el cual Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Efesios 5, verso 2, el apóstol Pablo vuelve y dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. De modo que en el contexto, en el mismo versículo, podemos notar que cuando Jesús se refiere que yo daré mi carne, está refiriéndose a un concepto sacrificial. Él está anunciando su sacrificio.
Como podemos ver, el testimonio bíblico corrobora que la forma del lenguaje de Cristo hace referencia a una entrega voluntaria, un sacrificio con el fin de proveer redención a sus escogidos. Este pueblo que sería beneficiado de su sacrificio no sería más una nación o una región específica, sino una multitud de personas de toda tribu y de toda nación, que serían el fruto de su aflicción, la aflicción del alma del siervo sufriente, tal como lo anuncia el profeta en Isaías 53. Y esta nación sería el linaje del Rey de Reyes. Esta no había sido la primera ocasión en la que Jesús habla acerca de su muerte. Ya lo había hecho unos capítulos atrás y estudiamos estos capítulos anteriormente, especialmente en el capítulo 2, versículos 18 y 19, en el cual Jesús dice, la palabra dice, perdón, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y tal como ocurrió en ese momento, los hombres no entendieron sus palabras. Los judíos en el verso 52 nos demuestran que ellos creían que Jesús hablaba de manera literal. No es la primera vez que hemos visto esto antes y corrobora lo que hemos estudiado y lo que dice el apóstol Pablo. El hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu porque no ha nacido de nuevo. Cuando sus palabras eran más bien una metáfora, las palabras de Cristo eran una metáfora, pero con un sentido y un significado superior. Los hombres entendían en su forma más baja posible. Bien dice el comentarista Hendrickson, y cito, la incredulidad nunca comprende los misterios de la salvación. Además, está siempre dispuesta a la burla y a decir esto o aquello es totalmente imposible. Esto lo vemos en el verso 52 cuando los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Lamentablemente, los judíos no comprendían los misterios y la riqueza doctrinal de Cristo, porque sus corazones estaban entenebrecidos. Este debate que hemos estado estudiando durante todo este tiempo, ahora añade una variable diferente. Jesús está hablando de su sacrificio, de su muerte expiatoria por el mundo. De modo que ahora tenemos una verdad espiritual más profunda aún que ha sido expuesta a los judíos en forma de una metáfora o, como hemos estudiado antes, un mashal. Un mashal, como saben, es una especie de proverbio, metáfora que está velado o su significado está velado a las personas que son receptoras del mensaje. Pero dicho esto, y entendiendo que no hemos terminado, apenas iniciamos este estudio, ¿qué otras verdades espirituales profundas nos dicen los versículos siguientes? El verso 53 nos enseña esta verdad, y esta verdad que buscamos. Dice así el verso, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en
vosotros. La incredulidad de los judíos durante esta conversación ha tenido todo tipo de contrastes, desde la exigencia de señales hasta la actual disputa. Ellos contendían entre sí, se disputaban su carencia de entendimiento. Pero ante esta última muestra de su carencia de fe, Jesús les da una respuesta clara, tal como Jamieson y Fawcett eh, señalan, y cito, la palabra más dura que hasta ahora haya pronunciado en sus oídos el Señor. Él contesta con gran solemnidad, es indispensable. Primeramente, la gran verdad que recibimos aquí es que si no comemos, si no participamos de la carne y de la sangre del Hijo, no tendremos vida. No hay otra opción. Es imperativo que participemos de el alimento espiritual que Él provee. Ahora notemos que en este verso Jesús añade el beber su sangre. En el anterior versículo 51, Jesús presenta que Él dará su carne como sacrificio o la dará por la vida del mundo. Pero ahora en el verso 53, Él añade que es necesario beber su sangre. La pregunta que nos podemos hacer aquí es, ¿con qué propósito Jesús añade esto a su respuesta? Algunos podrían creer que lo hacía como castigo por la incredulidad de los judíos, para generar mayor desagrado o aversión a la doctrina de parte de los judíos. Se iban a sentir más ofendidos por las palabras de Jesús, porque realmente esta idea parecía ir en contra de la tradición judía y también del concepto judío del beber sangre. Ellos sentían repulsión ante esta práctica, siendo esto primeramente porque era una clara práctica pagana y a su vez era un acto de insalubridad. La realidad es que las palabras de Jesús no se relacionan con esta práctica. Nada tiene que ver con ello. Realmente sus palabras se relacionan al contexto que hemos hablado hasta el momento. Él hace anuncio y se refiere a su carne y ahora a su sangre como sacrificio. Un sacrificio por los pecadores. De modo que éste refleja las ofrendas y sacrificios de las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. Y lo podemos corroborar en el lenguaje mismo de la palabra, específicamente en el libro de Levítico, capítulo 17, versículo 11. Dice así la palabra de Dios: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Era claro que Jesús estaba haciendo alusión cuando hacía referencia a su sangre y a su carne, hacía alusión a los sacrificios y ofrendas que se daban en el Antiguo Testamento por los judíos. Es difícil inferir si la intención de Jesús era ser entendido con claridad o realmente podríamos decir que no quería dejarse entender con tanta facilidad, porque sea como sea, esto sigue siendo un mashal, sigue siendo una metáfora velada. Para los hombres les es difícil entender las palabras de Cristo. Y
realmente no podemos decir con ciencia cierta la intención de Cristo al hacer esto. Pero es optimista pensar que al agregar la sangre en el verso 53, lo más probable es que Él quería que los hombres relacionaran las leyes ceremoniales del sacrificio con su obra y que recordaran las palabras de Juan el Bautista capítulos antes, momentos antes, en el cual Juan Bautista lo señaló y lo vio y dijo, este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. He aquí el Cordero. Hendrix se señala y comenta, el que acepta, se apropia y asimila mi sacrificio vicario como el único fundamento de su salvación. Permanece en mí y yo en él. Esto con referencia al verso 53. Lo que Jesús está diciendo es, aprópiate, asimila mi sacrificio vicario como el único fundamento de tu salvación. Permanece en mí y yo permaneceré en ti. Y yo seré tu fuente de vida. Eso es lo que anuncia Jesús y eso es lo que Él denomina de cierto te digo. Si no comes, si no participas, si no aceptas, si no afirmas con fe la muerte, mi sacrificio expiatorio por tus pecados, no hay salvación para ti. De este modo, mi querido hermano, el texto nos deja claro que Jesús está anunciando su muerte expiatoria y propiciatoria como suficiente y necesaria para la salvación de todo aquel que cree. Pero aquel que no confía que su muerte es suficiente, aquel que no está seguro en las palabras de Cristo cuando Él dice, consumado es, este hombre está condenado. A este hombre está muerto, está bajo la ira de Dios. Por eso Jesús dice, no tenéis vida en vosotros. El verso 54 es hermoso. Este verso dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí podemos ver en este versículo dos grandes promesas. Dos grandes promesas. Pero estas grandes promesas son para aquellos que corren hacia Él cuando nos busca en la orilla del mar. Son para aquellos que tocan el borde de su manto. Son para aquellos que suben a un árbol para poder contemplarle. Es para aquellos que caminan sobre las aguas a su encuentro. Y también para aquellos que cuando se hunden en ese mar profundo, dicen al Señor, Señor, sálvame. Es para aquellos que aún ante la muerte miran al Señor a sus ojos y dicen, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estas promesas son para aquellos que miran a la cruz y dicen verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Es para aquellos que miran las heridas en sus manos y para los que miran su costado lacerado y dicen, Señor mío
Dios mío. Para todos ellos, el Señor promete vida eterna. Y como hemos dicho antes, una garantía de que Cristo, quien vino al mundo como los profetas lo anunciaron, quien murió y resucitó tal como Él lo anuncia previamente, asimismo, Él ha anunciado su regreso, en el cual seremos levantados de las tumbas como la clara manifestación de la victoria de Cristo sobre la muerte. En esto esperamos y podemos estar seguros en sus palabras que nunca, nunca fallan. Continuando con el verso 55, dice así: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. He aquí la fuente de nuestra seguridad salvífica. Es aquí en el cual encontramos total certeza de que somos salvos. Una de las doctrinas más conocidas, la seguridad de la salvación. Todos la afirman y creen aquella doctrina, pero pocos la viven porque no están confiando en Cristo, su obra en la cruz o en sus palabras, sino que creen ilusamente que la salvación en última instancia depende de ellos. Dos conductas pueden generar la carencia de seguridad en la salvación que el Señor nos ha dado. Primero, el orgullo. Y segundo, el miedo latente al juicio. Los orgullosos dicen de la siguiente forma: yo me salvé, yo me he salvado. Y los aterrorizados dicen: Él me va a condenar, Él me condenará, no hay perdón para mí. En ambos casos, el hombre no cree que su sangre derramada y su cuerpo lacerado es suficiente. Dudan de su veracidad, pero todo aquel que está seguro en Cristo lo hace porque sabe que Dios, que ha enviado a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, condenó al pecado en la carne. Condenó al pecado en la carne, tal como dice Romanos 8:3. Por esto, en vez de decir yo me salvé o Él me condenará irremediablemente, aquellos que estamos seguros en Cristo, debemos decir, como decía el apóstol Pablo en Gálatas 6:14, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y también, como decía el mismo apóstol Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 1, verso 12, no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El gloriarnos en la cruz y estar seguro en el poder de Dios para levantarnos de los muertos en el día postrer no son declaraciones de orgullo, sino de humildad y desprendimiento de toda autosuficiencia o independencia de Cristo.
aquellos que no están reposando en Cristo, aquellos que no están seguros de su salvación porque no creen que la sangre y la carne de Cristo, el sacrificio del Señor Jesús en la cruz, es verdadero, es suficiente. Ellos comúnmente creen dos cosas. Uno, que se salvan a sí mismos, o dos, que no hay manera de que sean salvos. No es posible. Ambos niegan la veracidad, suficiencia y poder del sacrificio de nuestro Señor. Pero nosotros nos sostenemos, nos aferramos a la cualidad, a la calidad de aquella bebida y de aquel alimento que Él nos ha provisto. Por esto, Jesús confirma en los versículos 56 y 57 que el hombre que cree en la muerte expiatoria de Jesucristo está unido a Cristo y Cristo está en una unión íntima con el hombre. ¿A qué nos recuerda esta verdad? Por ejemplo, el Evangelio de Juan, capítulo 15, unos capítulos más adelante, versículo 5 dice lo siguiente: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada, absolutamente nada podéis hacer. O como dice el apóstol Pablo, un verso muy conocido, 2 Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El verso 56 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Y algo más glorioso aún, y yo en él, en aquel que cree, yo permanezco en él. No hay tal cosa como un abandono de Cristo por su iglesia. No hay tal cosa como ahora que es creyente, pues estás por tu cuenta. No existe esto. No puede existir el concepto de que el cristiano ahora que es salvo, pues está huérfano. No es bíblico este concepto. Así como el Padre y el Hijo son uno, ahora nosotros, al estar unidos en Cristo, también tenemos una relación íntima con el Dios Trino. Una comunión íntima con el Dios Trino a través del Hijo. Tal como dice Juan 17, verso 21, cuando el Señor ora por no solo sus discípulos, sus apóstoles, sino por todos los que creerán después por la predicación de sus discípulos. Dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. ¿Entendió eso? Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El pueblo de Dios no está huérfano. El cristiano no está por su cuenta. El cristiano vive en constante comunión y unidad y relación activa con su amado Señor. Es por esto que tenemos vida, porque estamos unidos a la fuente misma de los ríos de agua
viva, del alimento espiritual, de la verdadera bebida. Estamos injertados en la vid verdadera. Y por esto damos fruto. Por alguna razón extraña, cristianos hoy creen que se convierten en cristianos y ahora su cristiandad depende de ellos. Se dicen a sí mismos en sus primeros pininos como cristianos: ahora tengo que hacer lo posible para no perder lo que ahora tengo. Lo que realmente hacen es pretender que lo que sostiene la vida eterna es la carne. Nada más alejado de la realidad y nada más alejado de las Sagradas Escrituras. Este fue el grave error de los Gálatas, que hicieron caso a los judaizantes y terminaron negando el Evangelio que una vez creyeron. Por esto Pablo los reprendió diciendo: ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Gálatas capítulo 3, verso 3. Es claro que por alguna razón, por carencia de orientación, por carencia de doctrina bíblica, son muchos los que consideran, y quizá alguno de los que me escucha, ha considerado que su vida cristiana ahora depende de su esfuerzo, de su poder, de su capacidad, y que Cristo nada tiene que ver. Hermano, no es así. Hermano, mira y observa esta grandiosa verdad. La verdad de que Cristo está en nosotros y nosotros estamos unidos a Él. Esto es glorioso. Y no solo eso, sino que tal como dice el verso 57, asimismo el que come o el que participa de mi carne, dice, él también vivirá, vivirá por mí. Dependemos totalmente de Él. Dependemos exclusivamente de Él. Leemos el verso ahora 58 que dice: este es el pan que descendió del cielo, haciendo referencia a sí mismo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, asimismo, vivirá eternamente. Cuando Él se refiere a este pan, se refiere ahora a lo que ha desglosado Jesús acerca del pan de vida. Él se refiere a su muerte expiatoria en la cruz, en el cual su cuerpo será lacerado y su sangre será derramada como propiciación por nuestros pecados, satisfaciendo la ira de Dios y trayéndonos paz a todo aquel que cree y confía en Cristo y confía en las palabras de que cuando Jesús estuvo allí dijo: consumado es. Y podemos estar gozosos y tranquilos en una relación de amistad y no de enemistad con el Padre. Esto es lo que quiere decir Jesús. Este es el pan que ofrece Cristo. Pero al mismo tiempo, en este versículo 58 vemos el contraste final entre el pan terrenal conocido como el maná, que a pesar de que mantuvo con vida al pueblo de Israel en el desierto, esta vida era momentánea, temporal. Pero en cambio, Cristo es el pan de vida.
aquel que consuma de él no morirá. Ahora usted probablemente me dirá, pero David, ¿cómo es eso que no moriremos? ¿Acaso no morimos todos? Seamos creyentes o no, en algún momento moriremos. Pero permíteme explicarte con el comentario del teólogo Hendrickson. Él lo hace de manera excelente. Señala esto y que hemos hablado constantemente. Con esto resume toda la enseñanza de Jesús hasta el momento. ¿Y por qué Él dice no moriréis si consumes del pan que te ofrezco? Cito y dice así Hendrickson: el que me asimila espiritualmente como el pan verdadero de vida, vivirá para siempre. ¿Y por qué para siempre? Primero, con respecto al alma, porque tendrá vida eterna, estará en la presencia de su Señor en el momento de que muera. Pero luego, también con respecto al cuerpo. ¿Y por qué con respecto al cuerpo? Porque en el último día será gloriosamente resucitado. ¿Acaso no hemos visto esto constantemente? En todos estos versículos que hemos estudiado vemos ambos conceptos. Vemos que hay vida eterna para el alma. No importa si mueres aquí, tendrás vida eterna en la presencia de tu Señor. Pero al mismo tiempo el Señor dice, y serán resucitados en el día postrer. Y yo los resucitaré en el día postrer. Ese es la promesa de que no moriremos, ni en un sentido, ni en el sentido del alma, ni tampoco en el sentido del cuerpo, porque en aquel día seremos levantados una vez más. Por esto Jesús nos dice que no moriremos, ya que a través de Cristo la muerte terrenal se vuelve una simple transición, y la cual es la manifestación gloriosa de nuestro amado Señor, la cual en aquella manifestación de nuestro Señor, la muerte física termina siendo algo temporal, ya que seremos nuevamente levantados. Claramente hoy no ponemos nuestra confianza en sombras como la del maná en el desierto. No nos pasa como al judío, específicamente con la interpretación del libro de Éxodo. Pero sí sucede que creemos y ponemos nuestra confianza erróneamente en nuestras propias fuerzas carnales, en nuestra propia capacidad y en nuestra supuesta espiritualidad inherente, según algunos enseñan. Lo que hacemos es desechar a Cristo como la única fuente de salvación y aún peor, menospreciando su muerte expiatoria al considerar que no será suficiente para perdonar todos nuestros pecados. Y lo peor aún, que a pesar de que algunos creen que la muerte de Cristo perdonó sus pecados, de repente se desligan totalmente de Él y creen que ahora tienen que limpiar sus pecados siguientes, los pecados que vienen, los pecados que cometen después de ser salvados. Tienen que limpiarse haciendo obras de justicia en vez de depender de Cristo. Este mensaje es claro. Ciertamente hoy no pensamos ni creemos en un pan material por encima del pan espiritual. Pero sí creemos que nosotros, nuestras capacidades, nuestras creencias, nuestras fuerzas, tienen mayor relevancia en nuestra vida espiritual y nuestra cristiandad que en la obra que ha hecho
Cristo en la cruz. Hermano mío, Cristo es suficiente. Nada más, solo Cristo. No somos nosotros, es solo Él y lo que Él ha hecho por nuestras almas. Que el Señor te bendiga.